Buen día, chicas, buen día, chicos. Aquí estamos grabando otra clase. En este caso, vamos a trabajar sobre la cuestión de las ideologías del movimiento obrero en la primera parte de su existencia en el siglo XIX, en particular a partir de los episodios que hemos visto. Eh, Vamos a hacer primero un foco en qué es esto de lo ideológico, la ideología. Ante todo, ¿qué es ideología? Ideología tiene muchas definiciones. Hay como dos grandes corrientes de definiciones. Una es la que alude en términos del tradicional marxismo, que es esta corriente de análisis interpretativo científico de la sociedad y de la cultura que, bueno, basado claramente en la economía, que es la estructura que da pie a toda esta interpretación, que considera que el capitalismo, el modo que en el siglo XIX se estructuraba la sociedad y la política internacional a partir de una base económica muy clara de quienes detentan el poder y la división de clases, genera una conciencia, una especie de ambiente de pensamiento unificado, una falsa conciencia para las trabajadoras y los trabajadores que se denomina ideología. En ese sentido, la ideología es, para estas definiciones amplias y fuertes, es todo lo que abarca, es como el agua de la pecera para el pez, es todo lo que lo inunda. Entonces, desde ese punto de vista, todas y todos nosotros tenemos un componente ideológico que tiene que ver con el marco en el que estamos, salvo que hagamos un esfuerzo como crítico y nos pongamos a analizar, a discutir algunas de estas cuestiones, y ahí sí podríamos ver que lo ideológico es una construcción y podríamos salirnos de esa lógica que nos indica cómo pensar, cómo decidir, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, etcétera, etcétera. Pero para los efectos de nuestro estudio, vamos a hacer foco en otra serie de definiciones que aluden a la ideología, más bien asociada a un conjunto de ideas y de pensamientos que permiten pensar la sociedad, el conjunto de la sociedad, la estructura económica, las formas políticas, en un momento determinado. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de distintos valores, distintos proyectos políticos, pueden convivir distintas ideologías. Entonces podríamos decir que cada persona, cada conjunto de personas adhiere a una determinada ideología, una determinada manera de entender el mundo, entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo deseable, cuál es la, ¿cómo podríamos decir? Cuál es la aspiración futura como sociedad y como una, entre las personas como integrantes de esa sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, quienes en la historia pusieron el acento en la libertad para comerciar, para hacer lo que quiero y para ganar mucho dinero, por ejemplo, para obtener el mayor lucro posible, etcétera, fueron considerados liberales. Aunque el liberalismo es un conjunto de ideas y de perspectivas también diverso, y se podría decir hoy que hay varios liberalismos. Entonces, esa sería una corriente que predominó en el siglo XIX, cuando estamos estudiando claramente quién detentaba este liberalismo: la burguesía industrial, que era poderosa, que ya empezaba a influir fuertemente en los gobiernos y que desde ese punto de vista mmm, era la ideología que necesitaban. Libertad absoluta para hacer lo que querían con el poder económico, ninguna restricción de ningún tipo, y libertad para explotar inclusive a trabajadoras y trabajadores sin que medie ni siquiera culpa, porque además ese liberalismo consideraba, esa forma de liberalismo consideraba que la naturaleza era el liberalismo, y por lo tanto la ley de oferta y demanda como una ley natural, y si había pobres, si la gente moría de hambre, y bueno, es como si llueve o si hace calor, ¿qué vamos a hacer? Lo tratamos de evitar, pero bueno, es la naturaleza. Frente a ese liberalismo, estos liberalismos, esta forma que permite que convivan distintas ideologías, están los socialismos. Los socialismos
tienen distintas facetas, ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero también son construcciones que priorizan ciertos valores. Por ejemplo, la justicia de lo social. Esta sociedad es injusta, entonces ese es uno de los ejes. Pero además hay distintas corrientes de socialismo, como vamos a ver, y van como adentrándose en otras interpretaciones de por qué la sociedad, por qué la economía, por qué la política de determinada manera y qué posibilidades hay para cambiarla. Entonces, hecha esta aclaración entre estas dos grandes formas de ideología, un comentario final para ir a algunos datos. El comentario es que la ideología siempre está presente. Le adjudiquemos un contenido crítico o algo más valorativo, positivo, la ideología siempre está. Por lo tanto, decir que alguien no tiene ideología es un error, porque todas las personas tenemos ideología. Generalmente cuando no identificamos una ideología es porque hemos adoptado la ideología dominante, la ideología hegemónica. Entonces creemos que las cosas son así porque tienen que ser así. Piensen, vamos a un hecho histórico, un contexto histórico para ubicarnos en esa diferencia. Cuando en el siglo XVI, XVII, las monarquías absolutas ejercían su poder, se hablaba de una corriente que era la monarquía por derecho divino. ¿Quién da el poder al rey? Dios. Entonces yo soy una persona religiosa, nunca puedo pensar en juzgar siquiera, en criticar inclusive, en atacar mucho menos al monarca, porque es por deseo de Dios. Ahora, ¿qué pasa si las nuevas corrientes de aquellos años empiezan a plantear desde los que después se llamaron contractualistas, las soberanías del pueblo, que la delega en el Estado, y aún desde algunas corrientes religiosas, como de Francisco Suárez y otros jesuitas, que Dios da el poder al pueblo, el pueblo lo delega? Bueno, si el monarca, si el jefe de Estado es injusto, si comete ciertos actos inapropiados, es posible acabar con el tirano, matar al tirano. Desde ese punto de vista, esto cambia la cabeza de la gente. De poder decir, bueno, es la voluntad de Dios, no puedo hacer nada, decir, no, esto es nuestro derecho, podemos acabar con el gobierno, es un cambio importantísimo. Es como que les rompe la cabeza, abre la cabeza. Entonces, fíjense el poder que tiene lo ideológico en las vidas de todas las personas. Lo mismo, hoy día vamos a un caso quizás más cotidiano. En los casos de femicidios, lo que ha sucedido muchas veces es que algunas chicas víctimas de femicidas sentían como que era natural que el chico con el que estaba las controlara, las juzgara, les criticara cómo se vestían o no, les viera el celular, como que fuera natural. Eso no es un componente ideológico muy grande, pero es parte de una determinada construcción ideológica de la sociedad que suele llamarse patriarcado, que tiene una de sus formas que es el machismo. Entonces, esas corrientes también condicionan nuestra cotidianeidad, nuestra forma de ver de todos los días. Entonces, dicho esto, vamos a dos o tres conceptos de la época histórica que estamos viendo, y para eso yo voy a recurrir a compartir pantalla, que es algo que me permite este sistema, y estoy utilizando, como ustedes ya saben, el Zoom, que tiene esta poca calidad, pero me ayuda a mostrarles algunas cosas. Bueno, ven ustedes aquí las internacionales que presentamos en una clase anterior, y cuando hablamos de los debates entre socialistas y anarquistas, conflicto con anarquistas, debates entre socialistas, marxistas y revisionistas, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Discusiones ideológicas. ¿Y en qué se traducían? ¿En qué estrategias tenía que tener el movimiento obrero en ese momento? Entonces, a partir de esto, yo quiero avanzar a otro, vamos a saltear la Comuna de París, mostrarles aquí unos estandartes, que eran los carteles que usaban en la época las federaciones. Esto está en un museo en la ciudad de Manchester, que fue uno de los epicentros de las organizaciones del movimiento obrero. Ustedes pueden verlos aquí. Estos son grandes, como grandes paños bordados y pintados, que era la forma de expresarse en la época. Y quiero ir ahora aquí, a la formación de partidos políticos
con distintas, ustedes pueden ver ahí, yo les estoy marcando aquí con el cursor, socialdemócrata, laborista, socialista, socialista, y tienen en un cuadrado aquí al costado, uno de los más importantes, el socialdemócrata obrero de Alemania. Muchos de estos partidos tenían un componente que ponía en su título que los adscribía a una determinada corriente. La mayoría de estos son de inspiración socialista, pero vamos a ver qué significa eso, y algunos son laboristas. Y además, el laborismo es el modelo del socialismo inglés de esa época. Y además, ahora vamos a ver por qué los anarquistas no formaban partidos políticos, y además la división de los socialistas también nos hace hablar ya desde esa época de varios socialismos. Vamos a ir después a un cuadro que les va a resultar más útil para esto. Voy a quedarme un segundo nomás en contarles que a partir de todas estas luchas internacionales, estos trabajadores empiezan a tener como una identidad a partir de esa conciencia de clase trabajadora que han adquirido, que después se traduce en momentos de memoria, conmemoraciones como la del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, que es en conmemoración del Mártir de Chicago, y el Día de la Mujer Trabajadora, a partir de un episodio de un incendio en una fábrica en Nueva York. Vamos a avanzar con las corrientes ideológicas. Y me interesa quedarme un poco en esta primera diapositiva. Esta primera diapositiva nos explica la cuestión del, primero, el liberalismo capitalista que yo mencioné antes y en el que no voy a profundizar ahora, que ya caractericé de alguna forma, y después en los socialismos. Vamos a identificar, por lo menos aquí en una primera etapa, vamos a ver una segunda etapa que les voy a mostrar en otro cuadro, en una primera etapa, ¿qué hablábamos al hablar de socialistas? Bueno, socialistas, priorizar la cuestión social. En un primer tiempo hay muchos socialistas que, ante la situación de miseria, de las familias enteras trabajando y endeudándose en las fábricas, de las niñas y los niños muy pequeños trabajando en túneles para sacar carbón, porque eran túneles más pequeños por el tamaño de los niños y que por lo tanto tenían un destino de pocos años de vida, y todas esas atrocidades que uno puede leer en los textos, algunos de los cuales ustedes tienen como bibliografía. Tenemos aquí los utópicos, que plantean soluciones, que a veces son parciales, a veces son intencionales, pero no hay camino para llegar a ellas. Por ejemplo, Fourier con los falansterios, ya el Fourier proponía como una especie de granjas colectivas, pero eso no se podía extender a toda una sociedad industrial. Entonces, ¿cómo hacer con esto? Frente a estas primeras miradas, la de Robert Owen, la de el conde de Saint-Simon, la de Fourier, que están mencionadas aquí, que ustedes ven aquí a punto el cursor, están los socialistas que se autodenominan científicos, que hacen un estudio detallado de la economía y con más fuerza en los textos que nos han legado de la política también, perdón, aquí creo que he sido confuso, la economía como base de una lógica política y una lógica política que después va a ir elaborándose posteriormente sobre esa base económica. Estos socialistas científicos se los considera también marxistas, como estoy ahora marcando en el cursor, porque uno de los fundadores principales es Karl Marx y otro es Federico Engels. Hay una película que no estamos dando en las clases ahora como material obligatorio, que se llama El joven Karl Marx, que se puede conseguir, se puede ver en YouTube fácilmente, que cuenta los primeros años de Marx y Engels como jóvenes luchadores idealistas y cómo se van comprometiendo con las luchas obreras de su época. ¿Cuál es lo clave en que estos socialistas científicos hacen foco? Como escritores del manifiesto de los comunistas, que es el manifiesto de esa sociedad que mencionamos en una clase anterior, de la Liga de los Comunistas, sucesora de la Liga de los Justos, que ellos integraban. Bueno, hace un análisis de la división de clases en la sociedad, de la lucha de clases como motor de la historia, de la posibilidad de que cuando una clase toma conciencia de sí, se reconoce como clase, se puede organizar y pueda como tal darse los pasos
para llegar a producir un gran cambio, que es la revolución contra la clase opresora, que es la clase capitalista, industrial, inspirada por ese liberalismo que hablamos antes. Ahí hay una lógica analítica que no podemos profundizar ahora por el tiempo de este video, pero que ustedes en los textos podrán profundizar, una lógica analítica que permite después deducir cuáles son los pasos a seguir y a dónde van a llegar. Por eso la importancia de Marx, porque es un teórico y un estratega en esos primeros tiempos de las internacionales. La primera internacional, ya después él había fallecido para la segunda. Después hay una serie de socialistas que, inspirados en ideas similares, no abonan la idea de revolución, sino en la participación política en partidos, porque consideran que el socialismo es la esencia del hombre y de la mujer, pero ellos hablan del hombre, con una conceptualización muy masculina, y por lo tanto toda la sociedad va encaminada a ese socialismo en una suerte de evolución. Estos eran los socialistas reformistas, entre ellos Jean Jaurès, un famoso, finalmente asesinado, un famoso pensador francés, que inspiró también a muchos socialistas en todo el mundo. Y finalmente el anarquismo, que ustedes leerán y profundizarán en los textos, que algunos se denominaron socialismo libertario, pero en realidad en esta época que vemos, como citábamos antes los debates, el socialismo era más bien, el anarquismo era más bien un opositor de estos socialistas. Le criticaban a los socialistas la participación política, o sea, los partidos políticos es parte de la dominación burguesa capitalista. No hay que participar de ese juego. Hay que acabar con este Estado burgués capitalista, porque eso es parte de todo lo que nos tenemos que oponer, y no hay que participar de partidos políticos. Hay que participar de sociedades obreras, sindicales, llegar a una instancia donde se pueda lograr un consenso que permita un proceso revolucionario, acabar con el Estado burgués y formar sociedades autogestionadas anarquistas. Es un proceso que no se llegó a dar en ningún país, aunque la Comuna de París, que mencionamos en una clase anterior, se podría considerar un intento fallido, interrumpido, reprimido de esto. Ahora, los anarquistas, ustedes tienen ahí abajo algunos de los más famosos, como Pierre-Joseph Proudhon, Michel Bakhtin, el conde Kropotkin, Louis Michel, etc., son muy fervorosos. Y otro conflicto que tenían con los socialistas era la idea de la centralidad de la acción. Para ellos tenía que ser todo mucho más autogestionado y asambleario. Esta idea de una organización centralizada y una estrategia dirigida, para ellos era algo que también implicaba una cierta forma de dominio de unos sobre otros. Los anarquistas eran libertarios en un sentido efectivo y real, no como lo que se utiliza actualmente en algunos programas de televisión para hablar de ciertos liberales disfrazados. Entonces, estas son las corrientes ideológicas. Y ahora les voy a mostrar cómo esto evolucionó, y no quiero con esto que se recarguen, pero sí que tengan una noción de cómo esto siguió a futuro. Entonces, voy a ir marcando algunas cuestiones y después voy a ir a profundizar uno de estos nuevos componentes. Les estoy marcando con el cursor a los conservadores, porque también hay unas líneas ya burgueses instaladas en el poder que se autodenominan conservadoras, y son conservadoras en lo político, en cuanto al poder, son muchas veces vinculados al liberalismo más crudo, y son muy conservadores en las costumbres, en la vida familiar. Son ese modelo burgués. Por lo tanto, hay muchos que son liberales conservadores, o sea, son económicamente liberales, políticamente conservadores. Esto en América Latina, en Argentina, tuvo mucho peso. De los socialismos, vinculados al socialismo, podemos hablar del trade unionismo inglés, trade unions en la forma de llamar a los sindicatos, un modelo particular y moderado, del marxismo que hemos mencionado, de los reformistas que hemos mencionado, y dentro del marxismo hay una corriente más ortodoxa, más fiel a los postulados revolucionarios, y una corriente más revisionista, que en la Segunda Internacional, que ustedes leerán en textos apropiados para esto y van a profundizar, es muy importante, porque ese revisionismo
ya muerto Marx, dice, bueno, pero Marx, si hubieran sucedido estas cosas hubiera dicho otras, hubiera hecho otras propuestas. Entonces, ese revisionismo sale de algunos postulados clásicos de Marx y en algunos casos hasta los revierte y alienta mucho la participación en un marco de un capitalismo, como era en la época. Pero esto también es importante porque ese revisionismo va a influir en Argentina, el revisionismo principalmente postulado por Bernstein va a influir en Argentina. Voy al cursor de vuelta, estoy marcando aquí los revisionistas, socialdemócratas, que es la manera en que muchos de estos socialistas revisionistas fueron interpretados después en algunos partidos. El nombre socialdemócrata al principio estuvo asociado más a los más ortodoxos, después quedó como una forma light de socialismo. Una corriente que después se autodenominará sindicalista y descreerá también del partido político, pero de inspiración socialista, vamos a ver en Argentina mejor, y distintas formas de anarquismo, entre otras la del anarcosindicalista, y pasados los años hay inclusive algunas corrientes más de anarquistas vinculados a los sindicatos y más vinculados a la acción directa, a acciones políticas claves, inclusive atentados a algunos personajes del sistema capitalista o monárquico, que van a tomar notoriedad, va a ser también otra corriente, la acción directa dentro del anarquismo. Entonces, tenemos una serie de corrientes ideológicas. Esto va a animar las luchas que se van a ver interrumpidas por por la Primera Guerra Mundial. Entonces, para fin del siglo XIX, tenemos estas organizaciones que mencionamos, partidos, sindicatos, las internacionales, tenemos corrientes ideológicas que animan los debates de ellos y también las de sus opositores, porque eran tan ideológicos unos como otros, los que dominaban como los que eran explotados, y tenemos esta evolución de estas corrientes políticas. En el medio de toda esta evolución se va dando una situación de tensión entre esas potencias. ¿Recuerdan el mapa de una división de África y de Asia que vimos antes? Eso nos está mostrando que las potencias se habían apoyado en la construcción de imperios y el reparto territorial en gran parte de su poder. Ese reparto, para principios del siglo XX, entra en colisión. Ya no hay más territorios que repartir, se empiezan las fricciones entre las potencias. Curiosamente o paradójicamente, muchos de estos países europeos tenían en sus monarquías a familiares. Muchos eran descendientes de la vieja reina Victoria, una reina que gobernó durante muchos años y que casó a sus hijos y sus nietos con distintas familias reales. Así que había una articulación entre esto. Pero los intereses que predominaron fueron los intereses económicos y políticos. Y así se llega a la Primera Guerra. Antes había un periodo que se suele llamar la paz armada, donde hay pequeños conflictos que están estallando, como en Marruecos o en los Balcanes, en Europa, que están marcando que esto va creciendo. Las potencias se arman en una época de paz, pero el momento que está llegando es crítico. Así que hay dos episodios que nos van a marcar para el futuro la situación. Uno se los voy a mostrar con un mapa que también les voy a compartir. En este caso es simplemente la Guerra Mundial. En 1914 se inicia la Guerra Mundial por un atentado a un descendiente del trono austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Les voy a marcar el cursor, está aquí. Este gran imperio austrohúngaro vivía tensiones internas entre facciones nacionalistas y aquí se ve, sacudido por esto, Austria-Hungría, el imperio alemán y el imperio otomano, que apenas se ve porque está aquí, que es Turquía, que se había extendido por ese territorio, contra otros países de lo que serían las democracias occidentales, como Gran Bretaña, Francia, luego también Italia y Estados Unidos, que a partir de un episodio confuso de un barco que estaba navegando en áreas cercanas, que es atacado, participa en la guerra. Estados Unidos muchas veces participa en las guerras a partir de episodios aparentemente accidentales, pero que después se revelan bastante más importantes. Voy a parar de señalar esto y vamos a cerrar entonces. La primera guerra, llamada la Gran Guerra,
Ustedes tienen muchísimos documentales, hay algunos en este momento que se puede acceder por servicios como Netflix o YouTube, como la Primera Guerra a todo color, etcétera, que están muy bien relatados. A veces tienen siempre los documentales una mirada más interesada en la posición de un país o de un sector, nunca son neutros, siempre hay ideología en todo que nos rodea, pero la Primera Guerra Mundial es un episodio que trastoca todo, frena las luchas internacionales y carga mucho contra ese, ese nombre que no profundizamos entre las corrientes ideológicas, el nacionalismo. El nacionalismo es una corriente ideológica, y acá tenemos que diferenciar entre la lógica pertenencia a una patria, una nación y la defensa de los valores propios, de una ideología que machaca, que insiste mucho en lo nacional en contra de los de otros países, en lo nacional para atacar a otros países, en una suerte de nacionalismo exagerado, extremo. Esto es alentado por los gobiernos porque esto va a favorecer la guerra. Si no, la gente se va a volver en contra del gobierno si ve una guerra. ¿Por qué no vamos a ir a la guerra? Ahora, si yo digo, esta guerra defiende la nación, etcétera, aunque sea por intereses económicos, y la gente me cree, yo con ese nacionalismo voy. Ahora, al mismo tiempo, el nacionalismo se desprende de estas lógicas coyunturales y se vuelve una corriente ideológica con componentes determinados. Para el movimiento obrero fue un impacto, y ustedes lo verán en las discusiones de la Segunda Internacional, porque la guerra era romper en la unidad de todos los trabajadores y los trabajadores del mundo. Entonces, proletarios del mundo, únanse, decía Marx, esto va en contra. Sepárense y defiendan sus intereses nacionales. ¿Qué es primero, la revolución de todas las trabajadoras y los trabajadores o la defensa del Estado? Y los estados que eran armados burgueses. Entonces, claramente esto debilita mucho esas corrientes, genera procesos muy nuevos, pero además estos nacionalismos van a estar después de las ideologías, que veremos en otras clases probablemente, que tienen que ver con las ideologías totalitarias del siglo XX, especialmente con el nazismo y el fascismo, que llevarán a la Segunda Guerra Mundial. Y el otro elemento que tengo que destacar aquí, que va a romper estas cuestiones, es la Revolución Rusa. En 1917, en plena guerra, Rusia, que participaba del lado de Francia y Gran Bretaña y Estados Unidos, etc., se vive un colapso de su sistema, muy injusto, muy arbitrario el gobierno absolutista de los zares, que eran los reyes de Rusia, y se produce una revolución. Todos los textos que hablaban de revolución en un país industrial avanzado, de alguna manera se cambian, porque acá hay un proceso en un país que tiene grandes extensiones rurales y donde hay mucho campesinado y condiciones diferentes de ese modelo de revolución que había diseñado Marx inicialmente. Pero las razones de esto y los procesos hay que verlas en otra clase. La Revolución Rusa significa un golpe para todo el capitalismo de la época, porque es la primera vez que las trabajadoras, los trabajadores organizados en consejos llamados soviets llegan a partir de la conducción de un partido, los bolcheviques, liderado por Lenin y Trotsky en ese momento, llegan al poder y cambian todo lo que pasaba en ese momento en ese país, y esto es un impacto tremendo. Pero esto lo veremos en otra clase. Muchas gracias y que estén muy bien, chicas y chicos. Dejamos esta clase.